Así, vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural denominada Construcción de Conocimiento para la Transformación Social, a cargo de Alfonso Torres Carrillo, educador popular e investigador social colombiano, y de Marcela Botinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. Alfonso Torres Carrillo es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, México. Es autor de diversos libros y numerosos artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación alternativa. Marcela Botinelli es expresidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones y miembro de redes de evaluación de políticas públicas y de la red de prácticas y experta en cuidados en salud mental. Muchas gracias por su presencia. Sí, a un buen mediodía. Inicialmente quiero agradecer la invitación por parte de los organizadores. Para mí es, digamos, motivo de gran alegría poder estar en este encuentro que, como ya lo presentaron en la mesa anterior, es el resultado precisamente también de una confluencia, de una articulación, de un vínculo entre el mundo universitario, tantas veces tan cerrado, tan enclaustrado, tan concentrado en sí mismo, y los movimientos y las organizaciones sociales, y también diríamos algunos agentes y actores de la política pública de la provincia y del país. Es decir, no es común que se den este encuentro entre estos tres actores. Los que estamos más en la dinámica movimentista, militante, pues tenemos ahí bastantes desafíos y trabajos cotidianos que no siempre nos da lugar para este tipo de eventos. Muchas veces también quienes están o estamos en el mundo universitario, allí hay también una cantidad de dinámicas, cotidianidades que también muchas veces nos absorbe y no nos permite ver más allá de nuestras paredes y nuestras ventanas. Y también muchas veces las personas que están precisamente en este campo, digamos, de la política, pues allí también hay una gran cantidad de dinámicas, de demandas que no siempre permiten ese diálogo con la academia y con los movimientos sociales. Entonces, por eso es importante este encuentro, este vínculo, porque precisamente, digamos, si algo ha caracterizado, entre otros males, digamos, el sistema en el que vivimos, es ese afán por atomizar, por separar, por segmentar, que cada uno esté recluido allá en su rinconcito tratando de sobrevivir, y no que nos juntemos, porque cuando ya dos cabezas, dos corazones se juntan, pues ahí se ven cosas que muchas veces asustan al sistema, y entonces ya, si no somos 2, 3, sino 1500, seguramente van a ser más fuertes. Ya como me presentaban, yo vengo, digamos, también como los mendocinos del área andina, pero del norte de Sudamérica, que es Colombia, y allí también, como fueron las primeras líneas de la presentación, yo me reconozco como educador popular, o sea, más allá de las cosas formales, que también, digamos, he disfrutado y he gustado, digamos, del mundo universitario, pero básicamente yo desde, como muchas y muchos de ustedes, desde la temprana juventud, resulté vinculado a estos procesos organizativos de movilización, en el caso mío también muy de carácter barrial, y desde allí pues fue que yo, digamos, me empecé a relacionar, digamos, también con lo académico. O sea, yo estaba comenzando, bueno, incluso estaba terminando secundaria y comenzando la universidad cuando estaba en estos procesos, digamos, de educación popular, y ya luego cuando tuve la posibilidad, no solo ya el deseo, sino la posibilidad de hacer una maestría, el trabajo mío de la maestría en historia fue sobre historia de los barrios populares en Bogotá y las luchas urbanas que, digamos, habían protagonizado. Y luego, cuando tuve la posibilidad de hacer el doctorado, ya muchos años después, fue precisamente un poco para hacer un balance de lo que pasaba en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, con los procesos de organización popular, la relación con las políticas públicas, con la descentralización, a raíz de un contexto que hubo allí en Colombia, de un cambio constitucional en el año 91. Bueno, entonces es desde ese lugar, desde donde quiero yo hablar, porque precisamente una de las cosas que hoy le criticamos al mundo académico más clásico, a las ciencias, es que hay veces no dicen desde dónde hablan y se presentan como universales. O sea que el hablar desde ese lugar, la ibris del punto cero de la que habla
paisano mío, Castro Gómez, que él dice eso, que precisamente en algún momento en Europa se inventó la idea de que podía haber un lugar desde el que se hablaba por encima de todos y desde ahí se veía todo muy bien. Pero resulta que, como ustedes lo saben, pues las cosas también se veían bien cuando las vemos desde abajo, desde nuestras prácticas, desde nuestros contextos. Entonces, digamos, me siento parte de esa tradición, de estas búsquedas que llevan en América Latina, ya también retomando las palabras del vicerrector, diríamos un buen tiempo. Y ahora que te veo a ti con los tiempos largos de nuestra amiga sí, de la memoria, el tiempo largo claro, yo estaba pensando, y ahora que me acabo de encontrar con una compañera que estudió en México también, para las varias culturas mesoamericanas, los siglos son de 52 años. Cada siglo, tanto para los mexicas, los aztecas, los mayas. Y entonces, en buena medida, yo decía, bueno, qué bueno que este evento que lo estamos realizando en el 2022 es casi, digamos, exactamente 52 años después que comenzó toda esta tradición que llamamos de investigación-acción participativa. También le comentaba aquí a Marcela, hace exactamente 50 años, Orlando Fassborda, María Cristina Salazar, eran compañeros, y su equipo de trabajo estaban iniciando una relación que va a ser la base del nacimiento de esa metodología con unas organizaciones campesinas que habían en Colombia y que estaban en un proceso fuerte de movilización. Es de ese encuentro, de ese diálogo entre unos, digamos, investigadores, académicos comprometidos, sensibles con lo que pasaba en el país, y unos movimientos sociales, digamos, vigorosos, que nace esta metodología. Y hoy, digamos, estamos, bueno, ya podemos celebrar ese siglo o esos 50 años también con esto que vamos a hacer. Entonces, y bueno, yo quise inicialmente hablar de una investigación participativa, digamos, yo lo propongo como una categoría más amplia, o sea, que pasa por la IAP, pero que cobija más cosas. ¿En qué sentido? Es decir, ya como lo decía el vicerrector, digamos, lo que predominó en el mundo universitario y en el mundo, digamos, de las ciencias desde hace unos 5 siglos, es que precisamente, digamos, profundizó esa separación entre el conocimiento, los saberes que se producen en la vida cotidiana, que se producen en nuestros artes, nuestros oficios. Muchas de ustedes seguramente trabajan en la modistería, en la banistería, en la enseñanza, o sea, son oficios muy bonitos, pero cuyo saber y conocimiento que se produce allí, que era muy importante antes, ¿ves? Incluso cuando nacieron las universidades, tomaron el modelo de los gremios artesanales, que el maestro, el oficial, el aprendiz, y lo trasladaron. Pero una vez se trasladó allá, olvidaron a los maestros artesanos, porque ese saber se empezó a considerar menor en relación al conocimiento que se iba a producir allá en los claustros universitarios, que generalmente en esa época le daban mucha importancia a la autoridad de unos autores que habían escrito por allá siglos antes, y ahí era donde estaba la verdad. Y la verdad de todos los días de la gente, esa no era verdadera. Entonces, la universidad, digamos, lleva esa carga, ese peso, digamos, del encierro, de la elaboración de unos conocimientos y el desprecio por otras, y cuando acá, digamos, se crean las universidades en América Latina, vienen, digamos, en buena medida con esa carga de estar viéndose muy intensamente a los ojos quienes están dentro de la universidad, pero de espaldas a lo que pasa en el resto de la realidad. Y como lo decía también el vicerrector, aquí, vale la pena decirlo, en Argentina, que comienza un movimiento hace un siglo, que entre otras cosas dijo, universidades tienen que mirar su contexto, el país, y bueno, nace todo lo del extensionismo y todas las cosas, que fue una cosa muy clave. En países como el mío, digamos, esa reforma, esa revolución en las universidades, se sintió muy poco, o sea, se sintió muy tímidamente eso. Y allá en Colombia, como en otros países de América Latina, las universidades siguieron, digamos, muy, en esa manera, digamos, muy clásica, muy interesante de pensar el conocimiento y de espaldas a la realidad. De los años 50 y 60, precisamente a mediados del siglo XX, se da una serie de transformaciones en América Latina, en buena medida impulsadas no solo, digamos, por las dinámicas propias de los países, sino en este caso muy impulsadas, digamos, por
en el caso nuestro de América Latina, Estados Unidos, que digamos, no nos propuso, sino nos impuso un proyecto, digamos, de cambio que se llamó pues el desarrollismo. Se establecieron convenios, alianzas entre los diferentes países, y entonces la idea era, vamos a modernizar América Latina, la vamos a llevar al progreso, y entonces en ese sentido también hubo reformas en varios aspectos, en las políticas económicas, en las políticas sociales, pero también en la universidad y en el campo de la investigación, del conocimiento. En la universidad entonces empiezan a promoverse la creación de nuevas universidades o la modernización de las anteriores, ya con esta idea de una universidad para el progreso, para el desarrollo, era como la palabra que se usaba mucho en ese momento, y se empezó a hablar incluso de unas ciencias sociales para el desarrollo. Se habló de una psicología para el desarrollo, de una educación para el desarrollo, era como decir un nuevo mito ahí que se estaba proponiendo. Pero, ¿qué había detrás de esas ciencias para el desarrollo, de esa seguramente educación para el desarrollo, de esa salud para el desarrollo? Era la idea básicamente de que como que el único camino que teníamos para salir de lo que ellos veían como ese atraso, esas relaciones tradicionales, era, digamos, entrar a la modernidad capitalista así, directamente. Y entonces, por eso, esto es el contexto de lo que las ciencias sociales en particular se les pusieron esa tarea. O sea, esas ciencias sociales deben servir para diagnosticar los obstáculos que hay para el desarrollo en estas sociedades y traer las ideas que ya funcionaron en el norte para aplicarlas acá. Y entonces hubo toda una generación de personas, digamos, de nuestros países de América Latina que se formaron generalmente en Europa o en Estados Unidos en estas ciencias sociales, y en su momento su misión, y lo hicieron entusiastamente, era traer acá a América Latina esas maneras de entender el conocimiento, que también reproducían lo que habíamos cuestionado antes, y es que esa nueva manera de entender la investigación tampoco tenía en cuenta los saberes, los conocimientos que se generaban en los otros espacios sociales no universitarios, y mucho menos en las prácticas y en las luchas de los movimientos y organizaciones sociales. Entonces, ese es el contexto, digamos, que predominaba aún en la década de los 60 del siglo pasado, que es como el periodo en el que se va gestando esto que hoy nos convoca, la investigación, acción participativa. Entonces, solo ve esta diapositiva, y por eso no la vamos a decir, dice, vamos a entender como investigación participativa a un conjunto de propuestas, de metodologías que le dan una importancia grande en la vinculación, en la producción de conocimiento de la gente que habitualmente en el mundo universitario es considerado más como un objeto de investigación que como un sujeto productor de conocimiento. Y generalmente, aunque no siempre, debería, algunos estamos convencidos de eso, esa participación está asociada también a lo otro que nos convoca en este primer momento, a la transformación. Porque no siempre la participación va de la mano de la transformación. Ve, hoy, por ejemplo, en Colombia hay una cantidad de políticas que se llaman participativas, y es un poco para eso que dicen que yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ellos deciden. Entonces un poco, claro, hay que mirar qué vamos a entender por participación, igual acción. También, digamos, en Estados Unidos han surgido unas metodologías que hablan de acción, pero era una cuestión más bien, digamos, pragmática. O sea, pongamos a hacer a la gente esto. Ve que a veces le dicen, venga, ¿usted quiere participar? Corra esa caja para allá. Pero no, yo tengo una idea. No, su participación es, lleve esa caja para allá. Entonces todo esto es claro. Pero es interesante que, digamos, hace un poco más, unos 50 años, se empezó a decir que podían ir juntas estas tres cosas: la investigación, la participación. Y entonces yo quiero referirme inicialmente a los inicios, digamos, de esa propuesta en América Latina. Y, como les decía, estaba ese contexto. Uno, en el nivel, en cuanto a las ciencias sociales, digamos, eran unas ciencias sociales muy vinculadas a la universidad, muy vinculadas, ya muy relacionadas con, como lo decía el señor vicerrector, con estas, digamos, grupos sociales que en esa época eran quienes podían ingresar a las universidades, tanto públicas como privadas, personas de clase media hacia arriba, y
y también, digamos, ese era el contexto del que venían varios de los personajes de la película de la que vamos a hablar, pero también esos años 60 habían sido, y 70, como lo dijo compañero Yuyo, también era un periodo en que en América Latina había comenzado, diríamos, también a moverse ya no solamente lo que se movía desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Muchas luchas, muchos movimientos campesinos, indígenas, de trabajadores, de trabajadoras, los habitantes de los barrios que se estaban formando. Había mucho movimiento, pero esas dos cosas iban como en circuitos diferentes. Entonces, este personaje, bueno, está centrado un poco en Orlando Falsborda porque es a quien se asocia, pero cuando nos hemos puesto a investigar, realmente la propuesta, digamos, que él formalizó, escribió, por eso la importancia de escribir, pues fue hecho siempre, como todo lo bonito, con otras personas. Y una que es menos nombrada, pero que hoy tenemos que nombrar, es María Cristina Salazar, que era compañeros con Orlando y que, digamos, jugó un papel clavísimo. Y el grupo, digamos, de amigos, como es, siempre los cómplices que tenemos todos en todo lo que hacemos, que era un grupo que se le puso el nombre de La Rosca. En Colombia la rosca quiere decir, es un grupo cerrado, pues ve, como la rosca del poder, pero ellos decían que querían ser como una rosca al revés, que era, digamos, un grupo de amigos, pero digamos para cambiar. Entonces ellos, o en particular Orlando y María Cristina, ellos habían llegado, digamos, de hacer sus maestrías, sus doctorados en Estados Unidos, y claro, como eran casi los únicos que tenían esos títulos, muy pronto los nombraron en las universidades para decir, por favor, ustedes tienen que crear la carrera de sociología en Colombia. Miren, ustedes van a asesorar la reforma agraria, ustedes van a dar el estudio de la violencia en Colombia. Ustedes saben, en Colombia pues tenemos el pequeño problemita de hace un poco más de un siglo que vivimos, digamos, en una guerra interna muy complicada. Y esperamos que ahorita se den unas luces para que eso por lo menos tome otro rumbo. Bueno, entonces ellos comenzaron muy entusiasmados, porque eso fue muy común a varios sociólogos también, argentinos, chilenos, de esos años 50, que estaban convencidos que la manera de salir del atraso de la universidad colonial era asumir ese proyecto, diríamos, del desarrollo, del progreso, pero muy pronto ellos se fueron decepcionando. Ellos hicieron como un grupo de amigos muy bonito, que era María Cristina, Orlando, bueno, otros, mañana, pero también uno que ustedes deben haber oído nombrar, que es Camilo Torres Restrepo, que era en ese entonces, además de todo esto, como uno de ellos, que era el primer sociólogo, era un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces ellos, muy entusiastas, comenzaron a hacer eso, pero en la medida en que les tocó ir al campo, a ir a los barrios, empezaron a ver en carne propia los datos que nos daba. O sea que en los libros estaba todo muy bonito, pero en los barrios, en el campo, había pobreza, en el caso de Colombia, violencia, y que la gente estaba, digamos, haciendo cosas para resistir a esa situación, organizándose para cambiarla, y entonces fueron viviendo cada uno, digamos, su conversión de cómo pasar de unos académicos de muy buena reputación, muy estimados, pero alejados del pueblo, a unos investigadores que, proveniendo incluso de esas clases medias, dijeron, por eso una de las claves de ellos es el compromiso. Hablaron mucho de la idea de que el mundo universitario tenía que comprometerse más con las luchas y procesos sociales. Y entonces cada uno hizo su giro. Camilo, digamos, también por presión de las jerarquías eclesiásticas, le toca retirarse de su servicio sacerdotal, forma un movimiento, digamos, que llamó el Frente Unido, y en ese contexto de los años 60, así de tan celeres, resultó, digamos, en una organización guerrillera, y en su primera salida, digamos, a combate, murió. O sea, no, duró de guerrillero como 2 meses. Y Orlando Falsborda, que era gran amigo, y María Cristina, quedaron muy conmovidos, y entonces ellos lo que hicieron en su momento, en cada momento las decisiones son diferentes. No es lo mismo, no estamos aquí diciendo hay que hacerlo. Entonces, Orlando, María Cristina salieron de la universidad, deciden salir, digamos, de su ejercicio docente y con cargos directos digamos, a crear esa fundación, ese espacio que quería, digamos, consideraban más auténtica en la relación con las organizaciones y movimientos, y se van, el grupo, unos se van a la costa caribe de Colombia, María Cristina y él, otros a la zona sur de Colombia, que es más andina, más
indígena, y otros a una zona, digamos, como central del país, lo que hoy es Valle del Cauca y todo, que allí había unas luchas también muy grandes de los trabajadores de la caña, y bueno, eso. Y entonces su idea, en ese momento, escribió un libro que se llamaba como Causa Popular y Ciencia Popular, era eso, como que el papel de las ciencias sociales era irse allí a acompañar. Entonces eran como sus ideas previas. Ya antes, en las investigaciones que habían hecho, digamos, aún desde el mundo académico más formal, ya habían incorporado unos pequeños cambios a lo muy convencional. Y era, por ejemplo, algo que a nosotros nos parece tan normal, pero en esa época era rarísimo. Iban y oían a la gente, imagínense, ese pecado, man. Oían, conversaban con la gente, tomaban nota, miraban sus espacios donde la gente compartía sus fotografías, sus cosas, entonces ya eran como unas maneras de hacer las cosas ya diferentes, porque básicamente, digamos, en ese momento la sociología en particular, su método casi único era la encuesta, que sigue siendo importante, como nos lo acaban de mostrar en lo que hace el instituto, porque eso nos permite una información que es muy clave, por ejemplo, para las luchas sociales. Pero no se veía más. Pero entonces ya esto que hoy se ha vuelto tan común, y seguramente quienes están acá y han hecho sus investigaciones en sus barrios, pues han hecho que la entrevista, que el encuentro, que el taller, ellos comenzaron a hacerla, pero aún era como casi una idea de hacer más eficaz su recolección de información, no había una connotación política, pedagógica, nada. Y entonces ellos ya en una investigación sobre la violencia en Colombia, sobre otras sabían, y Falsa había comenzado a hablar de estudio-acción, que era clave acercar la investigación a la acción. Aún era como una idea muy genérica, que había que hacer cosas. Y precisamente algo clave de esa primera experiencia de ellos allí trabajando con las organizaciones campesinas fue que ellos se pusieron al servicio del movimiento. No lo contrario, no era nosotros como universidad vamos a hacer tal proyecto de investigación y los escogimos a ustedes, sino era más bien, miren, nosotros llevamos un poco de tiempo estudiando y sabemos un poco de cosas de cómo investigar. Ustedes están en un movimiento, ¿qué quiere el movimiento de nosotros? ¿Qué necesitan ustedes conocer para que nosotros les sirvamos? ¿Veo? Era todo lo contrario a lo que habitualmente pasaba. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros estamos aquí en unas luchas de recuperación de tierras que llevamos, porque muchas de estas tierras eran resguardos indígenas, pero que en la colonia fuimos expropiados por grandes terratenientes, y ustedes, ¿por qué no nos ayudan a demostrar que esas tierras eran nuestras? Entonces ellos se pusieron a hacer labor de investigación histórica, a recoger. Haciendo eso encontraron que por allá en los años 20 y en el siglo XIX había habido otras luchas de campesinos donde habían aún personas que podían tener 70, 80 años que habían participado. Entonces empezaron a recoger esas historias y bueno. Y ahora vamos a mostrar esas cosas concretas que hicieron. Pero lo que quise, esta diapositiva ha bailado, antes estaba más adelante, ahora la pasé ahí, porque en la realidad, como en el caso de ustedes, primero se hacen las cosas, no, ahí está bien, y luego uno las vuelve discurso. Aquí puse de primeras el discurso, no, dejemos que es más para lo siguiente, que era algo que conversaba también con Marcela. Muchas veces cuando uno viene a estos eventos, por ejemplo, una acción participativa, acción popular, uno quiere rápido, díganme qué debo hacer, díganme cuáles son los pasos para hacer una impresión de acción. Entonces Falsborda y María Cristina fueron siempre muy cautos de no escribir como textos prescriptivos, o sea, estos son los 5 pasos, las 6 cosas, sino que ellos fueron condensando lo que iban aprendiendo de esa metodología que estaban haciendo en torno a unas cosas que ellos llamaron principios, como ideas fuertes en los que se va consolidando los aprendizajes. Y muchas veces eso pasa en las organizaciones, ¿no? Porque en las organizaciones de base muchas veces escribimos muy poco, pero eso no quiere decir que no tengamos ideas. Y esas ideas valiosas de cada organización, ¿cómo las transmitimos? Generalmente oralmente, con un consejo. Llega la nueva compañera y le toca ir allá a negociar con los de Uncuyo la realización del evento. Entonces uno dice, entonces miren, tenga en cuenta esto, oiga, tal cosa. No, que ya yo puedo decidir ahí. No, recuerde que nosotros siempre lo decidimos en colectivo. Antes de decir sí o no, vuelva y conversamos y tomamos la decisión y vamos y contamos. ¿Ves? Esos son criterios, es una cosa. Porque a veces cuando se dice pensamiento crítico, uno siempre piensa en un lado del pensamiento crítico, que es esta capacidad de sospechar. Pero la otra cara del pensamiento crítico, que para mí es muy importante, es tener criterio, porque es desde donde uno toma una buena decisión. Entonces ellos
hacía un punteo de qué nos dijeron. Entonces, una idea que incluso planteó Falsborda antes de inventarse la investigación de acción participativa, fue un libro que él publicó en el año 1970, el mismo año en que comenzaba a circular por América Latina también Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire, y un año antes de que comenzara a circular un libro de un paisano de ustedes sobre filosofía de la liberación, Dussel, Enrique Dussel, para ver un poco por qué hay unos años, incluso yo era muy cercano a Fals en sus últimos momentos, y hablábamos del año cabalístico, porque en ese año salieron publicados, incluso en el 72 es Venas Abiertas de América Latina. Bueno, es un momento de que muchos de nosotros, como jovencitos, leímos y nos pusieron en estos lugares. Bueno, entonces él, en ese libro, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, lo que hizo, era un libro pequeñito también, fue mostrar que esas ciencias sociales que se estaban ahí sí como desarrollando en América Latina, era básicamente calcando, copiando. Entonces en los exámenes, en las pruebas se habla de copiar, uno copia eso. Entonces Fals, que era así de una conversación muy amable, decía, esos nos volvimos puros copietas. Copiábamos lo que decían allá los profesores de Estados Unidos y de Europa y lo traíamos acá, pero sin mirar si eso servía o no. Ese es un mal que predomina en el mundo universitario, que los profesores, cada uno de nosotros los que somos profesores, a veces tenemos más libros recién salidos de España, de Francia, que lo que ha publicado algún colega nuestro en Bolivia o en Ecuador. Él llamó eso colonialismo intelectual. Entonces él dijo, no, mire, para cambiar las ciencias sociales, lo primero hay que tomar distancia con ese colonialismo que nos tiene tan agobiados. Dos, ya lo que había dicho, porque es clave, porque es lo que donde yo quiero hacer mi giro en la intervención, es cómo ellos pensaron en su comienzo la IAP y cómo yo creo que la podemos pensar hoy. O sea, cuando yo digo yo creo es también resultado de muchas conversaciones con otros colegas. Entonces en ese momento era muy fuerte lo del colonialismo. ¿Ahora lo del colonialismo ya se acabó? No, parece que es una tarea todavía pendiente. Ha asumido otras formas, pero sigue, ¿no? O sea, más allá de que lo nombremos colonialidad, postcolonialidad, es aún esa idea de que los conocimientos fuertes, buenos, los producen en otro lado y los mandan enlatados para acá y debemos tomarlos y aplicarlos, ¿no? Entonces eso, ya incluso desde el siglo XIX, don Simón Rodríguez, por hace 150 años, está diciendo eso. No hay que tanto adoptar acríticamente lo que viene de Europa, sino adaptarlo a nuestras realidades y en el mejor de los casos pensar por nosotros mismos y crear nuestros propios conceptos. Dos, esta idea del compromiso, por el que les decía. En ese momento Fals, ¿quiénes eran los interlocutores de Falsborda? Otras personas, digamos, como él, que estaban en el mundo universitario, de clases medias, que muchas veces o habían vivido, como lo comentaba el vicerrector, en su infancia alguna relación con la pobreza, con la precariedad, pero muy pronto habían querido salir de ella para no volver a mirar atrás, para no convertirse en estatuas de sal, no querían volver a ver la pobreza. Entonces, esa idea de compromiso estaba muy en ese sentido. O sea, hoy las cosas han cambiado. Hoy uno habrá que convencer a un líder, a un referente barrial de compromiso, no, ya está más comprometido. O sea, pero en ese momento, y aún esa voz nos puede decir a muchas de las personas que tenemos el privilegio de estar en el mundo universitario y que somos o poco sensibles o indiferentes a lo que pasa en la realidad social. Tres, es clave esto, la palabra es un poco rara, yo trataba de hablarlo raro, que un rasgo de los académicos es que hablamos bien enredados, dice, si no los convenzo, confúndelos. No, entonces no. entonces, claro, el dogmatismo tiene que ver, que es una palabra también que se ha usado en otras épocas, es cuando la gente toma una idea, un planteamiento como al pie de la letra y no trata de entender que esa idea nació en un contexto, tiene un sentido y que uno puede recrearlo, ¿no? Hasta los abogados dicen el espíritu de la norma, hay que buscarlo, claro, que es claro, o sea, en cualquier mente sensata se sabe eso. ¿Ve? Incluso cuando comenzó todo lo de la hermenéutica, que es una palabra también de leer bien los textos, incluso en el campo religioso, eclesial, pues había que decir, bueno, ¿qué significa esta parábola de Jesús? ¿Cómo podía haber sido entendida en esa época y cómo yo la puedo recrear para que sea entendida en este momento? Entonces,
a Valls le tocó, en esos años 70, digamos, estar, por una parte, muy en tensión con los académicos ortodoxos que estaban citando autores y todo, pero también le tocó él tener una relación tensa con algunas personas y grupos de izquierda muy ortodoxos, que en esa época, por ejemplo, que estaba también en el furor de las ideas de izquierda, muy influidas por corrientes. Entonces uno decía, no, Mao dijo, Mao, y todo, el otro no, Trotsky dijo, el otro no, Stalin dijo, Lenin, bueno, Marx. Entonces él, obviamente, por su formación de sociólogo y por estar en todas estas luchas sociales, pues se había tocado leerse todos esos autores, pero él estaba siempre en esa idea de que las ideas hay que tomarlas siempre en relación a los contextos, relativizarlas, recrearlas, eso. Entonces él dijo, miren, quien quiera ser un investigador participativo debe ser, digamos, heterodoxo, pensar por sí mismo y no estar repitiendo ideas. Cuarto, digamos, 1, 2, 3, 4, rasgo clave de esta tradición, es algo que también está muy en la educación popular, como lo iba a decir Marcel, es esa importancia de acercar teoría y práctica, porque muchas veces en el mundo académico más formalizado, pues digamos, se parte de esa distancia, pero también se le da prioridad, y eso puede ser herético, digamos, inicial a la teoría. De tanto será que en las universidades la práctica aparece como lo que se hace al final, y que le dicen a uno, vaya y aplique lo que aprendió acá. Entonces la práctica no se ve como un lugar donde también se puede aprender. Entonces aquí, digamos, en esta tradición de estas metodologías es como tejiendo, ida y vuelta. Ambas son importantes, pero lo importante es que la teoría también se construya siempre o se asuma contextualizada, y también, digamos, la práctica, una buena práctica debe estar orientada por criterio, o sea, hay también ideas ahí en una buena práctica. Y también precisamente algo, como lo vamos a ver en el caso de Orlando Falsborda y ese trabajo inicial, muy pronto, porque él era, digamos, caribeño, era de la misma región donde está, pero era una persona urbana. Entonces él, trabajando con los campesinos, se dio cuenta que ese mundo para él tenía los datos, la información clave del contexto, porque una de sus primeras, cuando se fueron inventando esa metodología, decían, los investigadores antes de ir a trabajar con la gente deben hacer una lectura de contexto, y claro, está en los libros, en las estadísticas, todo muy bien, pero no sabían cómo hablaba la gente, de qué se reía, por qué sufría, qué bailaba. Ustedes saben, Caribe colombiano se baila y se goza mucho. Y estos eran pues todos académicos muy formales que no se atrevían a sacar a bailar a nadie. Entonces Falsborda se dio cuenta que sin baile y sin copla y sin chiste no podía relacionarse con los campesinos. Y entonces empezó a valorar la cultura, digamos, las culturas, los saberes que obtiene la gente y cómo era necesario ese diálogo, digamos, entre los diferentes saberes y conocimientos que habían, ¿no? Porque ahí también en ese momento podía haber dos tendencias que eran complicadas. Una era la perseverancia de esa idea de que el conocimiento verdadero estaba por fuera, ya fuera porque lo haya dicho Aristóteles o Lenin, y había que llevárselo a la gente. Pero también estaba, que en ese momento nos alcanzó a tocar a muchos, es que uno de ese encantamiento de valorar las culturas populares, de valorar los saberes de la gente, también había otros que decían solo eso. Entonces, por ejemplo, de mi generación, varios amigos que estudiaron medicina y habían estudiado 7 años, sabían mucho, pero cuando estaban trabajando con la gente dejaban ese consejo y decían, no, porque es que yo solo voy a aprender de la gente y todo, pero la gente le decía, doctor, ¿usted me puede dar un consejo? No, ustedes, el pueblo, ya lo saben todo, yo no tengo nada que decir, no, eso. Entonces, algo que él me lo dijo personalmente, dice, yo en el año 70, él conoció personalmente a Freire, pero ya en el año 70 mucha gente estaba leyendo a Freire. Entonces él dice, yo tomé esa idea del diálogo de Freire y la llevé a la idea de diálogo de saberes, que era el diálogo ya en un contexto investigativo. Y una cosa que es bien clave, que él le puso en ese entonces, autoinvestigación y control colectivo del proceso, es tal vez la semilla de lo que hoy entendemos nosotros por investigación participativa. Y era que si bien ellos habían llegado a un acuerdo, digamos, entre equipo de investigación y dirigencia del movimiento, muy clave, muy pronto vino la preocupación de cómo involucrar efectivamente a los campesinos, digamos, a las personas de base, en la investigación.
Entonces él le puso ese calificativo de autoinvestigación porque la idea era esa, que hoy le damos otros nombres, era cómo ya la persona del barrio, el habitante, el líder, el organizador, no es solamente un objeto de estudio de los sociólogos, de los antropólogos, de los economistas, sino puede ser también él, como en lo que nos mostrabas, de lo que hacen con los indicadores, un constructor de ese conocimiento. Y también le daba el otro sentido de lo participativo, que es el control político de la investigación. No lo dice ahí, pero es eso. Es decir, ¿por qué vamos a investigar esto? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Son decisiones que deben ser tomadas por, digamos, investigadores y, digamos, organizaciones y movimientos. Y en este que sigue, incluso voy a brincar la diapositiva de devolución sistemática, es que una preocupación muy fuerte de ellos en esa etapa inicial era cómo ir, en la medida que avanzaba la investigación, porque ustedes saben, lo han vivido seguramente los que están tanto en la universidad como en los procesos barriales, que los tiempos y los ritmos del mundo universitario y el mundo de la investigación son diferentes a los tiempos y los ritmos de la vida de los barrios y de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos parte de nuestra vida en la universidad, nos toca casi todo pensarlo por semestres. Uno hace un proyecto y le dice, ¿cuántos semestres dura? Uno, le vamos a dar financiación por 2 semestres. Pero la vida de la gente dice, yo soy pobre, esos datos de pobreza que nos compartían, ¿cómo los vive uno en la cotidianidad por semestres? Diariamente, y le dura a uno ahí sus buenos años la situación. Igual, crear una organización, sostener una lucha, uno puede decir, voy a demorar 3 semestres en esta lucha por el comedor. No, son otros tiempos. Entonces diríamos, eso él lo percibió porque fue una persona que construyó sus ideas desde la práctica, entonces empezó a mirar la necesidad de cómo en la medida en que la investigación avanzaba había que generar cosas creativas para eso. Y entonces pasa a la siguiente. Bueno, y entonces, claro, vino toda la necesidad de crear ya estrategias y técnicas concretas que ayudaran a resolver esas inquietudes, digamos, comunes a la investigación. Entonces, una primera, digamos, fue la preocupación porque algunas de las técnicas y metodologías que se han construido en las ciencias sociales y que se consideraban válidas, pues era retomarlas, como es una encuesta. Y en el caso de eso, cómo volverlas sencillas para que la gente, me imagino lo que a ustedes tocó también es, vamos a hacer una encuesta con la gente y ya no es lo mismo que en las grandes empresas, como decía, investigar, porque ahora son empresas de investigación, porque se contratan tantos encuestadores y tienen una formación así más o menos uniformizada y recuerda, si esto lo voy a hacer con unos vecinos, bueno, implica también una formación en ese uso de esas técnicas, habrá que adecuar los lenguajes, y también, diríamos, esa preocupación de cómo ir devolviendo lo que se iba avanzando, los llevó a crear como otras técnicas. Unas eran relacionadas con la recolección de información, pero como muchas eran cuestiones de historia reciente, allí ellos acudieron mucho a la historia oral, la tradición, recoger, ya no solo en la clásica entrevista, sino, por ejemplo, es posible que muchas de esas aprendizajes de las luchas anteriores, la gente las había vuelto canciones, coplas, décimas. Entonces parte del trabajo fue eso. Ellos ya lo habían vivido con lo de la historia de la violencia. Ellos encontraron que buena parte de lo que la gente retomaba y reelaboraba de esas experiencias dolorosas se han vuelto, eran canciones, ritos, y había que… Pero lo más interesante es lo que él llamó devolución sistemática, que era cómo ir presentándole a la gente los avances de esa investigación. Entonces se volvió muy clave, uno, folletos ilustrados. Pasa la siguiente diapositiva, después o sea, historietas, cómics, ¿ves? Pero hoy es muy común, ¿ves? Los que nos formamos en historia ahora se llama eso historia pública, cómo divulgar el resultado de la investigación. En ese momento era eso. Entonces contrataron a un chico de estos que en los pueblos pequeños pintan en las discotecas o en los buses de colores y todo. Entonces era el que hacía los cómics. Pero también ahí se alió con un cantante o con un grupo de musical y con un escritor, un cuentista, que entonces muchos de los resultados los volvían canciones, los grababan en ese entonces, para los nuevos les va a parecer como de prehistórico,
en cassettes, los cassettes que nos tocó a nosotros, se oían en los buses, se hacían reuniones para oír los cassettes con los relatos, con las historias, eso. Y otras formas, digamos, muy creativas de expresión. Ve, aquí está parte de la está ahí un taller con los campesinos de metodología, allá lo de las canciones, y ya entonces para terminar diríamos, claro, como todas las cosas interesantes tienen un origen, claro, pero obviamente todo lo interesante pues no queda igual a como comenzó, sino que también se va transformando, va creciendo, puede también ir decreciendo según el contexto. Entonces ya Falsborda, digamos, de los años 80 para acá, se dedicó un poco a sistematizar esa experiencia, es el periodo en el que circulan, digamos, buena parte de sus textos, años 80, y que, digamos, en América Latina, digamos, esa metodología se acoge, se recrea, se reelabora, empieza a haber proyectos conjuntos con otros países de América Latina. En otros países, como Argentina, y aquí tenemos a Teresa Sirven, a Luis Rigal, que, digamos, acogen, recrean y también siguen inventándose la metodología. Entonces vino ese periodo de expansión que significó dos cosas. Uno, que más gente empezó a hacer investigaciones de este tipo, que también empezó a aportar ideas de lo metodológico y, digamos, garantizó la continuidad de esta herencia, de este legado. Ya un poco al día de hoy, diríamos, hay algunas cosas que vale la pena, digamos, agregar, y es, uno, ya esa relación entre el investigador de clase media que está buscando un barrio pobre para ir a ayudar con la investigación, ya no es lo que predomina. ¿Por qué? Porque la gente de los barrios, la gente del campo, los indígenas, vienen generando sus propias organizaciones, sus movimientos muy fuertes y son los que deciden, miren, nosotros necesitamos este conocimiento por tal razón, como lo que nos comenta. Entonces, acudimos, venga, señor economista, venga, nos apoya aquí en esto. O venga, señor… entonces, hoy ve esa relación que es tan importante entre investigadores y, digamos, y poblaciones, comunidades, ha variado. Pero se mantiene ese criterio de lo participativo como construcción conjunta de las decisiones, como poder, ¿no? E incluso, tanto será que esto ha tomado posición, que incluso muchos investigadores sociales que se dicen distantes de estas metodologías, ya les queda muy difícil hacer estas investigaciones que ven a la gente solo como objeto, como dato, que ni siquiera cuentan que están haciendo una investigación, ¿ves? Hubo famosas investigaciones, como en Estados Unidos en los años 50 y 60, en que el investigador era como un espía secreto ahí en una población, sacaba sus libros y la gente ni se enteraba que había sido investigada. Hoy ya les queda, digamos, difícil hacer eso, la gente por lo menos, y yo les digo a mis estudiantes, ahí sí, bueno, ustedes puede que no les simpatice esto de la IAP, pero ustedes ya no pueden llegar a un barrio, allá hacer encuestas, recoger información sin que por lo menos tenga un espacio donde allá la organización, la dirigencia sepa que se va a hacer esto, medio pregunten a ustedes, ¿les interesa? ¿Les puede servir de algo? ¿No? O sea, ya hay unos mínimos que son hijos de estas metodologías. Ya es muy difícil, ve, hasta en las políticas nacionales de investigación se han tenido que incorporar estas cosas tiene un nombre ahí técnico de la justicia, que la gente dé el consentimiento informado, bueno, todas estas cosas. Y también, diríamos, a estos elementos que ya hemos señalado, ya las generaciones contemporáneas hemos aportado otras pequeñas ideas, otros criterios. Por ejemplo, la relación con la teoría. Claro, hoy, digamos, consideramos que la comprensión crítica de la realidad social requiere no solo información, relatos, que es importantísimo, sino claves de lectura crítica de esa realidad. Para eso sirve lo teórico, y hay un acumulado de pensamiento a los cuales tenemos que saber. Entonces, ese es un desafío muy grande, cómo ese principio genérico de práctica y teoría se recrea hoy. Entonces ya sabemos que no es reproducir el colonialismo teórico que ha predominado, pero tampoco decir que porque estamos en crítica a la teoría occidental, moderna, patriarcal, no vamos a considerar nada de lo que hay de acumulado. Claro, hay que tomarlo siempre con esa precaución de decir quién lo dice, cuándo lo dice, para qué lo hizo, qué nos sirve. Hay que aprender también a desbaratar los conceptos de las teorías, recrearlos en nuestros propios trabajos, e incluso yo siempre invito a atrevernos a crear conceptos, palabras que nombran eso original, eso emergente que estamos viendo. Y asimismo también, y con eso termino,
la necesidad de seguir siendo creativos e imaginativos con las estrategias y técnicas que utilicemos, porque en eso uno fácilmente cae en la rutina. Así como el investigador formal ve que cae en una rutina, muchas veces nosotros también los que creemos ser alternativos también están. Entonces nosotros, por ejemplo, por ahí en los 80, comienzos de los 90, nos inventamos algo que llamamos dispositivos de activación de memoria. Y consiste en lo siguiente, que es, bueno, ¿de dónde nacieron las técnicas clásicas en sociología? De formalizar situaciones cotidianas. En últimas, que es una entrevista, una conversación pautada, previamente organizada, pero es la manera como muchas veces sabemos cómo nos enteramos de los chismes de las amigas, hablando. Pero entonces ya cuando yo organizo mi chisme con un cuestionario previo y tal, ya se vuelve una entrevista. Entonces lo mismo, entonces nosotros lo que encontramos fue lo siguiente, que en cada contexto social, cultural, la gente tiene formas de circular la información sobre algo. ¿Ve? Entonces, como les decía, y lo puso False en práctica, en algunos casos, por ejemplo en el caso del Pacífico colombiano, población afro la mayoría, todo lo vuelven canciones. Entonces, claro, entonces muchas cosas que las que uno está buscando ya están circulando por ahí en canciones de la gente. Entonces, ¿cómo retomar eso? Que en algunos casos la gente no le gusta como decir uno a uno una charla y toda, que uno queda todo intimidado, sino que en la tienda del barrio, en la botica, en la pulpería, en la pulpería en México, se me olvidó la expresión aquí en Argentina, donde la gente se toma su cerveza, se compra el arroz, en estos sitios de pronto ahí puede generarse unas condiciones de una conversación diferente. O en otros casos, por ejemplo, en nuestras familias es muy común mostrar las fotos, ve que ahora como todo se virtualizó y uno ve un evento como esto toma 2000 fotos y esta noche borra 1999. Entonces no hay memoria. Pero diríamos y en las organizaciones, en las luchas, la gente tomó la foto de cuando estaban construyendo el salón comunitario, que está la foto del primer comedor, tal. Entonces eso, mirar fotos y conversar, los llamamos dispositivos de activación de memoria. Entonces fuimos creando algunos, y claro, entonces uno tiende a rutinizarse con eso, pero ahí la invitación es, en cada caso, lo importante es tener claro qué buscamos, para qué lo buscamos, dónde lo podemos obtener, de qué manera creativa lo podemos hacer, cómo vamos compartiendo y socializando eso que vamos haciendo, y cómo el control general de estas investigaciones está siempre, digamos, de la mano con las organizaciones y movimientos como los que ustedes pertenecen. Entonces, gracias. Hay muchas cosas que decir, pero el tiempo es limitado. Y yo ya me... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a sacudirnos un poco porque venimos así como de mucha conversación. Agradezco la invitación y tengo un lugar difícil porque en principio vamos a hablar de la construcción de conocimientos, participativa, y tenemos que hablar, o sea, entonces me van a disculpar, pero yo voy a empezar preguntándoles algo. Primero saludándolos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos bien porque a mí me cuesta esto de no, por eso los venía mirando. Tuve tiempo, por suerte, de estar de este lado y venía mirándolos para ir reconociéndolos un poco, ¿no? Cuando uno trabaja con otras personas, necesita crear eso que Emiliano Galende lo llama un vínculo empático fundante, ¿no? Esa posibilidad de conocer al otro y saber algo mínimo del otro nos permite estar con el otro, trabajar con el otro o posicionarnos frente al otro, ¿no? También decir, no, con esta persona yo no podría, no querría, ¿no? Y ver qué me pasa con esas cosas. Porque muchas veces cuando hablamos de estos principios genéricos parece que todo el mundo es bueno, todo el mundo tiene las mismas intenciones y todo el mundo va a trabajar y todo el mundo entendió los principios. Pero en el territorio, como dice el dicho popular, en la cancha se ven los pingos, que significa nada más y nada menos que cuando estamos en el territorio, cuando estamos trabajando, ahí es donde vemos qué nos sale y qué no nos sale, qué hacemos y qué no hacemos, y qué hacen los demás y qué no hacen los demás.
Entonces, la pregunta con la que querría comenzar, dado que en esta mesa trabajamos sobre conocimiento, es ¿quiénes producen conocimientos? Todos. Bien. ¿Quiénes producen conocimientos válidos? Bien, exacto. ¿Y para qué usamos los conocimientos? Para poderlos brindar, para transformar cosas que están mal, para saber cómo estamos, para desasnarnos, dicen algunos, para saber más, ¿no? Para enseñar, para aprender, para guiar a otros. Con lo cual, fíjense que en todas las cosas que dijimos hay involucradas más de una persona. El conocimiento es algo que, primero, no es solo de uno, no hay forma de que sea de uno solo, y aunque uno esté produciendo el conocimiento o esté investigando conocimientos o leyendo algo, está plasmado en eso un montón de personas, un montón de otros y otras que lo hicieron, que lo vivieron, que lo trabajaron, etc. ¿Les ha pasado alguna vez de leer algo o de conversar sobre algo y que alguien les diga que sí con la cabeza, entonces ustedes concluyen algo y el otro les dice, no, nada que ver, yo pensé que era otra cosa lo que me estabas diciendo, ¿no? O de leer algo y decir, qué súper interesante esto, mirá, buenísimo, se trata de tal cosa, y el otro les dice, no, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿Y eso por qué? Por las escuchas, porque somos diferentes, porque las experiencias desde las que leemos e interpretamos son distintas, por cómo lo recibimos, por quién nos lo da, por cada una de esas diferencias que tenemos los seres humanos. Es una de las características fundantes que tenemos. Primero, somos impredecibles. No hacemos 2 veces la misma cosa. Segundo, cambiamos. Todo el tiempo cambiamos. Ayer estábamos re bien haciendo algo y hoy está todo mal con eso, ¿no? Entonces modificamos las valoraciones que tenemos de las cosas, las percepciones que tenemos de las cosas, los sentidos que tenemos de las cosas. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no hay forma de hablar de conocimiento sin pensar que el conocimiento es algo vivo, ¿sí? Que no es algo unívoco, no es algo que sea para todo el mundo igual, no es algo que se construya de una única manera y no es algo que se quede fijo y permanente. ¿Conocen algún conocimiento que se haya mantenido a lo largo de la historia? Ninguno. Nos recreamos, nos transformamos. En algún momento yo les decía a los estudiantes con los que estaba trabajando que sentía que los docentes éramos todos ladrones de ideas, ¿no? Porque esto que decimos, no, y entonces ahora creamos una nueva categoría, y alguien dice, pero eso no es parecido a lo que decía, y no es parte de lo que, y no tiene algo que ver con, y la verdad es que sí, y es lógico, porque todos construimos esos saberes, esas prácticas, esos conocimientos, en función de nuestras vidas mismas y los procesos vitales en los que participamos. Entonces, obvio que si estuvimos en un lugar y se estaba haciendo algo de allí aprendimos. Eso, un autor que se llama Bourdieu dice que nosotros en cada campo en el que participamos, en cada espacio, en cada actividad, dicen otros autores como Engström y Kohl, vamos con todo el bagaje de cosas, de aprendizajes, de saberes, de vivencias y de historias de nuestra vida. Samaha dice a eso, uno va con la cantera de la vida de uno, ¿no? Uno no deja su vida afuera. Entonces, por más que nosotros vayamos al médico, por ejemplo, que uno siempre pone la medicina así como porque es una cosa que todos vamos en algún momento a preguntar qué nos pasa con alguna cuestión de salud, ¿no?
y suponemos que el otro sabe. Y cuando nos dice cosas, a veces nosotros decimos, no, no es por acá, o no lo voy a hacer. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque no está utilizando esos conocimientos en función de situarlos con lo que nos pasa. Por eso también nos desconcertamos cuando un médico, en vez de preguntarnos, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué síntomas tiene? Etcétera, nos dice, ¿y vos a qué lo atribuís? Y vos decís, ¿cómo a qué lo atribuyo? O sea, si vine acá, usted dígame, ¿por qué me pasa esto, no? Esas representaciones que tenemos respecto de lo que los otros tienen que hacer con sus conocimientos, también se nos juegan en las cosas cotidianas, ¿no? Uno va a la verdulería a comprar espinaca y no espera que la verdulera o el verdulero le dé una clase acerca de las espinacas o le explique los diferentes tipos de espinacas, el proceso productivo de las espinacas, la floración o coloración de las espinacas. Espera que le diga cuánto está la espinaca, que le dé los paquetes de espinaca y que le cobre los paquetes de espinaca y llevárselos a su casa, ¿no? Pero en esa relación que mantenemos con la verdulera o con el verdulero, es posible que haya un intercambio discursivo en el cual nosotros también aprendamos cosas y la persona con la que estamos relacionándonos también aprenda cosas. Y en este sentido, cuando hablamos de conocimientos y de conocimientos válidos, habría que distinguir la diferencia entre conocimientos, saberes, prácticas e información. A la palabra conocimiento muchas veces la hemos dejado en un lugar distinto porque el proceso histórico-social lo ha puesto en ese lugar. Porque socialmente, en algún momento, construimos eso que llamamos ciencia, ¿no? Esa institución que la caracterizamos como quienes dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que es válido, lo que es verdadero, ¿no? Y esa discusión da para mucho, porque qué es verdadero, qué es falso, qué es válido, qué es inválido. Y la ciencia también fue modificando las formas en las que entiende cómo se produce ese conocimiento. En ese sentido, si bien inicialmente la formación de la ciencia, seríamos muy injustos en decir que cuando se construye la ciencia como institución, la ciencia como producción social, es una construcción social la ciencia, o sea, es un invento. Lo inventamos nosotros, por lo tanto lo podemos transformar. Y esto no es menor. Pensar que uno puede transformar el conocimiento, pero también transformar las instituciones, las cosas que ya da por sentadas, como la ciencia, ¿no? La ciencia tuvo un sentido y un hito particular de por qué fue creada. Viene a decir que la decisión sobre las cosas, el conocimiento sobre las cosas, no puede variar según el poder. Viene a contradecir esto que históricamente pasaba, que quien tenía el poder ejercía el poder en función de lo que le parecía y quería. Y en ese sentido, Foucault trabaja este concepto de saber es poder. Y eso atraviesa una dimensión política muy importante para la construcción de conocimientos. Porque tener información es útil, pero también es muy importante para poder saber qué hacer. Entonces, poder tener el acceso, poder identificar la información, poder construir con esa información saberes, formas de hacer cosas, prácticas, nos permite tomar decisiones, nos permite posicionarnos frente a las cosas. Si bien cuando aparece la ciencia, aparece así como muy estricta, que es la verdad, que es pura, que no está intervenida por lo político, etc., a mediados del siglo pasado, todos estos movimientos de las perspectivas críticas y los diferentes posicionamientos epistemológicos que venían discutiendo, empiezan a pensar, bueno, a ver, Martín Baró, que es un psicólogo social latinoamericano, en los años 70 se pregunta, ¿qué hemos hecho para ayudar a entender qué pasa
con nuestros pueblos pobres? ¿Qué pasa con la pobreza, con la vulneración? ¿Qué hemos aportado como herramienta de conocimientos desde cada una de nuestras disciplinas? Y empieza a decir, sí, hay algunos autores, Varela, Pigeon-Rivière, estaba Freire trabajando sobre las formas de aprender y enseñar, pero ¿qué de esto está impactando en las formas de comprender y transformar la vida de las personas? Y esta pregunta nos vuelve para pensar qué pasa en lo occidental y qué pasa en Europa, en Asia, en Oriente. Y también vemos que las formas de producción, lo que es válido, lo que da mayor poder, quiénes ejercen ese poder y cómo también son construcciones que no son iguales. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha conversado con personas de otros países que sean muy distintos, que no sean de Latinoamérica, por ejemplo, que sean europeos o orientales, hindúes, ¿no? ¿No les ha pasado que hay cierto lugar donde uno no comprende del todo o se da cuenta, digamos, tiene la percepción, ¿no? Termina dándose cuenta de que no se termina de dar cuenta del impacto que tiene para el otro lo que está diciendo, ¿no? O se ríen de chistes que nosotros los miramos y decimos, ¿de qué se ríen? O sea, ¿no? Esta sensación, algunos autores de la antropología dicen de deconstrucción de la obviedad, ¿no? De darnos cuenta de la otredad, del otro como diferente, pero con sentimientos, con percepciones, con fundamentos, con conocimientos, hace a pensar estas formas de construcción de conocimientos si pueden ser unívocas. ¿Cómo construir un conocimiento solo si cada uno de nosotros tenemos percepciones distintas? Y entonces, ¿qué hacemos con las percepciones distintas? ¿Hay miles de conocimientos, miles de saberes? Sí, pero para poder hacer algo tenemos que consensuarlos, tenemos que conversarlos. Por eso, a mediados de los 70, empiezan todas estas corrientes, particularmente en Latinoamérica, con un pensamiento sobre qué responsabilidad tenemos, parte de lo que decía en la primera charla, respecto de la responsabilidad de las universidades, pero también de quienes tengan cualquier saber, ¿no? ¿Qué hacemos con esos saberes? ¿Al servicio de qué los ponemos? ¿Los compartimos o los resguardamos? Si los resguardamos, ¿para qué? O sea, y en ese sentido, los movimientos latinoamericanos de pedagogía de la liberación, de psicología de la liberación, Freire, Baró, Falsborda, en investigación, empiezan a tomar estas banderas para pensar qué hacemos con esas opresiones. ¿Y por qué con esas opresiones? Y aparece tan fuerte en Latinoamérica, por la colonización. Por eso aparece la palabra muy fuerte también en estas nuevas formas de producción de decolonialidad. ¿Qué significa esto? De construir, sacarnos de encima ese peso colonial de que lo de afuera es mejor, que afuera saben mejor que nosotros, que otro puede tener mejor conocimiento que nosotros, que otro nos puede decir qué hacer. Y esa decolonialidad también insiste en un lugar que es el de quién tiene el poder de hacer esa construcción. Hay un celular que llama. Nada, nos llama el celular. Voy a retomar entonces solamente algunos aportes de algunos autores de todas estas corrientes que me parece que nos pueden servir para pensar estas nuevas formas de construcción. El compañero antes trabajó sobre algunos de los principios de la IAP y todos los autores con los que trabajamos hablan de principios, hablan de estrategias, hablan de valores, hablan de criterios, pero no dan recetas.
porque dicen que la construcción es una construcción compartida que se actualiza cada vez. Por eso hablamos de conocimiento situado. En cada situación se genera de una manera distinta. Y por eso decimos que los conocimientos se vuelven herramientas para pensar. Porque solo en el momento en el que podemos pensar nuestras prácticas, en el que nos preguntamos, ¿y para qué hacemos esto? ¿No? Esto que yo decía, bueno, no es que nosotros decidimos, vamos a hacer un indicador, sino que se nos volvió necesario hacer ese indicador. Nosotros le pusimos la palabra indicador, nosotros lo operacionalizamos, colaboramos con ese saber que teníamos, pero no era para nosotros, era porque lo discutimos con la gente de los territorios y necesitaban algo que tenía que ver con eso. Nosotros le pusimos el nombre indicador y ahora todos hablamos de indicador. Pero ven cómo el conocimiento se vuelve herramienta, y se vuelve herramienta para pensar y nos permite pensar otras cosas. Por eso, algunos de estos aportes que hacen desde la investigación-acción participativa, desde el conocimiento situado, la decolonialidad, las epistemologías del sur y las epistemologías feministas, retoman ciertos principios que se actualizan y se repiten. La necesidad de pensar la construcción del conocimiento como proceso. La necesidad de pensar que esa construcción tiene que ser horizontal. Es horizontal. Porque tiene que dar voz a todos los participantes para que se convierta en un conocimiento situado y posible de transformarse en una herramienta de acción. La participación, y ahí seguro Teresa lo va a tomar en su conferencia de cierre, ¿no? Los diferentes tipos y niveles de participación. ¿Todos participan de la misma manera? No. Ahora, ¿eso significa que no participa? La persona que viene a todas las reuniones y se sienta, pero no abre la boca, ¿está participando o no está participando? Por supuesto que está participando. Y vaya si nos ayuda con esa participación. Y al que habla todo el tiempo, ¿participa o no participa? Sí, participa. Y al que lo calla, también participa. Y en esas dinámicas vinculares también nos conocemos, y esta es la otra, ponderar las potencias y los saberes particulares de cada uno. No todos tenemos que hacer todo. Y no todos sabemos hacer todo. Hay cosas que le salen fantástico a uno y a otro no. Mis compañeros en los equipos de investigación se ríen porque cada vez que hay que resumir, yo digo, ay, no me lo den a resumir a mí, porque yo le voy a agregar palabras, seguro. Para los congresos a veces nos piden un resumen de 200 palabras, y yo digo, 200 palabras, ¿cómo hago? Imposible, o sea, si hay que hacer el texto, dénmelo porque me va a salir, explayarme, poner ejemplo y todas esas cosas, pero si hay que resumir, no me lo den. Y cuando presenté la tesis de doctorado, en una tesis larga sobre procesos de evaluación y valoración en salud mental, de programas de promoción de salud mental, y pude hacerlo en el tiempo estipulado, 45 minutos, y en el dictamen los jurados me ponen, y se destaca la capacidad de síntesis de la ponente. Y yo dije, chao, ahora tengo certificado de que sí lo sé hacer, ¿no? Y los demás se mataban de la risa porque es lo que yo siempre digo que no sé hacer. Ahora, ¿es necesario que yo lo sepa hacer? No, a veces es necesario que lo aprenda, y eso también está bueno. Poder ir traccionando, poder ir aprendiendo, poder ir desarrollando, acompañando los procesos de que otros puedan, porque si no también se desarrolla lo que Elena de la Aldea llama subjetividad heroica. Con Nacho Leukovic arman un concepto que se llama subjetividad heroica, que nos pasa mucho a todos nosotros, que es que creemos que lo vamos a poder hacer todo y creemos que vamos a salvar al mundo. Y eso está destinado al fracaso, pero también a padecimientos, para nosotros y para los demás, ¿no? Porque eso no permite crecer, no permite compartir y tampoco permite mostrar que somos seres humanos que tenemos debilidades, que tenemos problemas,
que a veces podemos y a veces no podemos, y que necesitamos condiciones para hacer las cosas. La pandemia mostró muy crudamente eso, y perdimos a mucha gente en la pandemia por esos intentos o esas necesidades de mantener las subjetividades heroicas. Entonces, en estos procesos de trabajo, sobre todo, es necesario también hablar de las políticas de cuidado y de las micropolíticas que todos los días en la interacción tienen que ver con cuidarnos a nosotros mismos, a los demás, y los cuidados de las instituciones con nosotros. Porque si no tomamos los tres niveles y nosotros pensamos que nosotros tenemos que cuidar, en algún momento eso no funciona. Y terminamos enfermándonos. Algunos hablan de síndrome de burnout, por ejemplo, del estrés del quemado, ¿sí? Y todavía lo seguimos padeciendo. Y en los momentos de vulnerabilidad, en los espacios donde las vulnerabilidades están tan a flor de piel, esto nos pasa todos los días. Ayudarnos a entender y a identificar cuándo estamos poniéndonos en esa posición y buscar herramientas para colaborar en que no pase, también es parte de los aprendizajes, porque las relaciones vinculares son parte de la construcción de estos espacios de producción de conocimiento y son parte de los conocimientos que uno tiene que trabajar en los espacios territoriales. Algunas cosas que también traen las epistemologías feministas es pensar de qué manera el género, la posición genérica, y particularmente las diferentes opresiones vividas por esas posiciones genéricas, inciden en las formas en las que hacemos las cosas, ¿no? Los comedores, ¿a cargo de quién están en general? ¿Cuántas mujeres hay en las...? No voy a ser tan mala, pero somos mayoría. Y en general en los territorios somos mayoría. Somos mayoría en sostener, somos mayoría en... ¿Y por qué eso? Tenemos delegaciones históricas y también tenemos algunos valores respecto de esas cosas. Y también tenemos algunas cuestiones de vida. Entonces las epistemologías feministas lo que dicen es, eso también hay que ponderarlo, porque también hay que ayudar a construir otras formas de relaciones genéricas que no nos pongan en esas posiciones omnipotentes o dependientes y que nos ayuden a construir horizontalmente entre géneros y con las diversidades sexogenéricas que funcionen y que existan, ¿sí? La noción de conocimiento situado, en el sentido de que es cierto que hay ciertos conocimientos que nos sirven a todos, pero en cada lugar se recrean, se reinventan, y capaz que lo que nosotros estamos considerando que es investigación-acción participativa para nosotros, en otro lugar no lo considerarían así. Pero si a nosotros nos sirve como herramienta de pensamiento y podemos sostener, y cuando leemos sobre investigación-acción participativa encontramos principios que nos sirven para traccionar lo que estamos haciendo, bienvenida sea la recreación, ¿sí? Y en ese sentido, las creaciones y el aporte de todos los insumos sociales, culturales, artísticos, deportivos, relacionales y vinculares que hay en cada contexto, como decía él, en algunos porque bailan, en otros por las comidas, en otros... Yo recién vi pasar un mate por allá y me moría. Yo decía, ¿se acuerdan cuando antes de la pandemia decíamos, che, me dan un mate? ¿No? ¿Cómo lo extraño? Porque para algunos no será importante, pero el compartir el mate en los territorios, era la mitad del trabajo, ¿no? La mitad del trabajo relacional pasaba por el mate, o por armar la olla del mate cocido. Y uno dice, ¿y eso qué tiene de acción? Es poner a compartir, es compartir lo que tenés, es comida, es alimento. Y en ese sentido, las epistemologías del sur también proponen la incorporación de pensar la vida misma como parte de los procesos de construcción, no de sostén de cualquier cosa, no de sostén de un conocimiento, de un saber, de un principio, incluso de los derechos de las personas, sino de la vida misma.
Y ahí la dimensión política de la construcción de conocimientos también habla de un biopoder, del poder de control sobre los cuerpos de las personas. ¿Quién debe estar internado, quién no? ¿Quién sale, quién entra? Fíjense que en la pandemia hubo toda una relación respecto de eso. Pero si lo pensamos en las instituciones de salud, por ejemplo, ¿quién se queda internado y quién no? ¿Cuándo sale? ¿Quién lo decide? ¿Quién se queda internado en un manicomio? En un hospital por salud mental, por consumos problemáticos. ¿Cómo? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide que está sano o que está enfermo? Y los conceptos de salud y enfermedad no son también disímiles según el contexto, el lugar y el momento en el que estemos. Levante la mano quien está sano. Y esa. Y yo no sé si no me estoy enfermando de algo, qué sé yo. Puedo decir que creo que me siento bien, pero es una percepción, qué sé yo, no me animaría. Me hacen un análisis clínico y capaz que me dicen que tengo algo, pero vieron que hay mucha gente que dice, no voy al médico porque si no me van a decir que tengo algo. Entonces, una cosa más que me parece muy importante de las epistemologías del sur, que ustedes habrán escuchado alguna vez a un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que él sistematiza lo que son las epistemologías del sur, pero que vienen de hace mucho tiempo trabajándose, dice que el sur es una metáfora del sufrimiento, de los oprimidos. Por eso habla de epistemologías del sur, por eso terminamos poniéndole epistemologías del sur contra el norte, del sur oprimido por el norte, del sur colonizado, del sur aplastado, del sur vulnerado, ¿no? Y el otro criterio muy importante, también traído por las epistemologías del sur, es la noción de cuáles son los criterios de validez de los conocimientos. ¿Con qué criterio yo digo si es válido o no un conocimiento? ¿Cómo pensamos esos criterios? Porque también, si no, se convierte en, para mí es esto, para el otro es esto, bueno, para vos será, ¿no? Y entonces eso no nos permite algo muy importante que siempre nos olvidamos desde la acción territorial, que es la gestión que hacemos con esos conocimientos, con esas informaciones. ¿Cómo las usamos? ¿Cómo usar ese conocimiento para generar y transaccionar, transformar, traccionar transformaciones? No solamente en el territorio, sino con quienes ejercen el poder, con los niveles de Estado, con quienes gestionan esas cosas. Después en las mesas les cuento algunas de las investigaciones donde trabajamos esto, pero por ejemplo, en un barrio popular del conurbano bonaerense, una vez nos pidieron que, yo doy clases de metodología de investigación en una carrera en la universidad, y una alumna se acerca y me dice, profe, en el barrio donde trabaja mi mamá, me preguntaron si podía ir para ayudarlos a hacer una investigación. Bueno, vamos. Entonces acordamos, fuimos, y era un barrio popular, y lo que querían saber era en qué situación estaban, qué problemas tenían para tener información para ir a pedirle al intendente las cosas que necesitaban. Buenísimo. Podríamos habernos sentado ahí y decirle, bueno, vamos a diseñar una investigación y se las traemos y después les damos los resultados, ¿no? Podríamos haber hecho eso. Pero yo cómo sé qué quieren evaluar. Yo cómo sé eso. Entonces lo que hicimos fueron reuniones de trabajo. Nos sentamos y les digo que había gente hasta analfabeta en esa reunión y fuimos definiendo qué cosas necesitaban, qué querían saber, cómo lo querían saber, para qué lo necesitaban saber, y en función de eso fuimos organizando. Y después nosotros podríamos haber dicho, bueno, nosotros lo tomamos. No, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿y ahora? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recoger esta información? Y buscaron el apoyo de la Cruz Roja, buscaron a los maestros, no sé qué, y con un representante de la comisión directiva del barrio, se fueron y tomaron todas las encuestas. Y tenían todas las encuestas, y también podríamos haber dicho, se las damos a nuestros estudiantes, ellos las procesan y les damos los datos. No.
armamos con los afiches políticos que había por ahí dando vueltas, que no me escuchan, los dieron vuelta, los pegaron en la pared del centro comunitario, hicimos todas las rayitas, hicimos una matriz de datos, cargaron los datos entre todos y leían los datos. Y con eso armamos un escrito que les sirviera para eso. Pero ellos decían, pero necesitamos más impacto. Yo dije, yo trabajo con chicos que están trabajando en audiovisión. Si quieren les pregunto a algunos de los chicos que tienen que hacer trabajo final, un documental, etcétera, si los pueden ayudar. Vinieron 2 chicos y armaron el documental y les armaron una serie de dispositivos audiovisuales y con eso iban y lo presentaban. Y había un congreso muy conocido de salud y población que se hace en el Instituto Gino Germani y nosotros les dijimos, ¿quieren que vamos a presentar y trabajamos sobre esto? A ver qué pueden aportar las personas que trabajan con salud y población. Sí, claro. Y fuimos y presentaron ellos, nosotros los acompañábamos, ¿no? Y les fue re bien. Claro, primero les preguntaban, ¿usted de qué profesión es? Y nos miraron como diciendo, claro, ¿qué le digo? ¿Yo qué soy? Soy una persona del barrio, ¿no? Pero bueno, estos procesos también tienen que ver con poder sostener esos principios. Y a todos nosotros nos resulta muy difícil sostener esos principios en los cuales mantengamos los sistemas de participación, ponderemos las valoraciones y los aprendizajes de todos y podamos hacer que ese conocimiento que estamos construyendo se convierta en un proceso de aprendizaje para todos y en un proceso de construcción de conocimientos entre todos. Este es el desafío de todas las perspectivas críticas, lo que se llaman corrientes críticas. Esto es el desafío de todas las corrientes que trabajan sobre la pedagogía de la liberación, la psicología de la liberación, la filosofía de la liberación. Pensar cómo usamos esas herramientas y esas construcciones y cómo hacemos carne esos principios. Dassel, que estaba nombrándolo el compañero hace un rato, tiene una categoría que a mí me parece muy importante para pensar esto. Porque para poder hacerlo hay que mantener una posición ético-relacional, no solamente políticamente comprometida, sino ético-relacional. Ética, en el sentido de poder ver a los demás como un otro par. Y eso no es sencillo, no es sencillo. Y en cuanto, si nos ponemos a pensar, seguro que encontramos a alguien que a nosotros no nos parece tan par, qué sé yo, un niño. Bueno, algunas cosas puede decidir y otras no, y no sé si preguntarle cómo lo vive, cómo lo siente. ¿Por qué no? Derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero nos cuesta horrores. Y las personas con alguna insanía, cómo cuesta. Y siempre nos cuesta, porque la diversidad nos cuesta y porque respetar cómo lo siente el otro y cómo lo percibe el otro es muy difícil. Pero es algo que si nosotros lo tomamos de base, lo podemos usar para cada una de estas herramientas. Hay herramientas múltiples, la cartografía social, la epidemiología territorial, las entrevistas en profundidad, las grabaciones, el uso de mapeos, el uso de dispositivos culturales para recabar información, para construir sentidos, etcétera. Lo que sí necesitamos es entender que un conocimiento no es solamente un saber, una información. Es algo que plasma sentidos, intereses, historias que se plasman en ese lugar. Y vaya si la memoria de cada uno de los partícipes no interviene en eso y permite las posibilidades de reproducción de ese conocimiento como una forma de transformación de las realidades. En ese sentido, traigo 2 cosas para cerrar, que es, Deleuze tiene una frase que dice, las formas de vida crean formas de pensar y las formas de pensar crean formas de vida. Y algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, trabajo en salud mental y la construcción de los procesos de transformación en salud mental
son muy, muy difíciles. Entonces, hace mucho que yo vengo diciendo que lo que tenemos que hacer, igual que en el resto de los territorios de vulneraciones, es insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso Torres Carrillo y Marcela Botinelli, por sus sabias palabras, muy nutritivas. Y bueno, ya vamos a hacer el receso para el almuerzo. Les recordamos que pueden dirigirse al comedor universitario. Para quienes no sepan dónde está, salen a la derecha de este edificio y a la izquierda hay un camino que los lleva directo. Con el carnecito les van a hacer el precio de